Bien, ahora sí. Dice, deseas tener todos los datos de los agentes para poder realizar el reporte completo. En la hoja de cálculo agentes, empezando por la celda A1, importa la información del archivo de texto agentes de la carpeta recursos. Utiliza la primera fila como fuente de información como encabezados. Esta vez sí vamos a hacer la importación de datos. Esta vez sí vamos a hacer la importación de datos. Agentes, ¿dónde está agentes? Aquí está, ¿estamos de acuerdo? Es A1. Entonces le vamos a poner datos desde texto, ¿estamos de acuerdo? Ahí está, desde texto, y fíjense bien. Una vez que esté, obviamente vamos a ir a la carpeta que nos está diciendo. En este caso es la parte de 2019, el proyecto, recursos, y está agentes, ¿de acuerdo? Para ustedes, está agentes. Vamos a dejar que cargue, lo va a estar conectando. Y esto tiene que ver con bases de datos de query y la importación de datos. Incluso así también se importan datos en Power BI. ¿Sale? Este es como el principio de lo más innovador de Excel, cuando empiezan a importar una gran cantidad de datos, ya no 3 tablitas, sino mucha cantidad de información. Antes de ver todo esto, fíjense bien, lo que nos va a decir es que él lo entiende y va a ser columna 1, ¿están de acuerdo? La primera fila no la va a tomar como qué, como encabezados, sino él dice, pues no tiene nada, todo es información, y está columna 1, columna 2, lo alcanzan a visualizar ahí. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es lo siguiente, le vamos a dar en transformar datos, por favor, transformar datos. De ahí nos va a aparecer un asistente, fíjense bien, ahí dice el asistente, agentes, editor de Power Query, ¿no? ¿Ya lo vieron? Y lo que nos está diciendo es la importación de datos. ¿Qué vamos a hacer? Fíjense bien, vamos a ir a la parte de transformar, vamos a ir a la parte de transformar y dice aquí este botón que usar la primera fila como encabezado, ¿ya lo vieron? Usar la primera fila como encabezado. En cuanto ustedes le dan esa opción, desaparece columna 1, columna 2, columna tal, ¿cierto o no es cierto? ¿Ya lo visualizaron? Y entonces ahora sí se van a ir a inicio, le van a dar cerrar y cargar, ¿estamos de acuerdo? Cerrar y cargar. Esperan un momento, va a estar conectando con Power Query. Y ahí va a ser la importación de los datos. ¿Vieron que lo hace directamente como una tabla? Bueno, si ustedes no quisieran una tabla, impórtenlos de ahora en adelante así y ya saben cómo quitar la tabla, ¿cierto o no es cierto? ¿Se acuerdan de la opción convertir en rango? Ah, entonces era cargar en, esperen aquí, control, denme un segundo. Aquí. Esta la voy a eliminar. Y entonces aquí vamos a, voy a volver aquí a importar los datos. Está desde el texto. ¿Qué dijimos que era? Agentes, ¿verdad? Le vamos a dar en transformar datos. Ahí aparece la opción. Transformar. Ahí está, usar la primera, ¿verdad? Luego en inicio. Aquí dice, no era cerrar y cargar, era cerrar y cargar en, ¿verdad? Ahí me va a preguntar en dónde. Dice, oye, ¿dónde quieres? Ah, pues en una hoja de cálculo existente. ¿En la celda qué? A1. ¿De acuerdo? Ahora sí. Ya está, ahí en agentes. Gracias. Sí. ¿Dudas? ¿No? ¿Seguros? Bien, vamos a la tarea 2. ¿Están todavía batallando? Transformar. Te aparece el Data Power Query.
sea, el wizard, ¿no? Le das la opción de transformar, utilizar la primera fila como encabezado, luego te vas a inicio y hay una opción que dice cargar, cargar y cerrar en, disculpa, luego aparece un nuevo wizard y le das en hoja nueva, bueno, no en esta hoja, ¿no? Y A1, ¿sí o no? ¿Listo? Ok. Bueno, y aquí se quedó la conexión de agentes y agentes 2, ¿ya lo vieron? Porque yo hice 2 conexiones, pero bueno, vamos ahí. Vamos a cerrarlo. Tarea 2 ahora sí. ¿Qué dice? En la hoja de cálculo venta semestral, en la columna enero de la tabla, use el formato condicional para aplicar el formato escalas color azul, blanco y rojo a los ¿qué? A los valores, ¿verdad? Entonces, en la hoja de cálculo venta semestral, ¿en dónde? En estas, ¿verdad? ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Qué dice? Usa el formato condicional para aplicar el formato escalas de color. Bueno, aquí está formato condicional, escalas de color. ¿Y cuál nos dice? ¿Cuál era? Es azul, blanco y rojo. Vamos aquí, azul, blanco y rojo. Es esta, ¿no? Sí. Listo. ¿Dudas? ¿No? Tarea 2 completado. Voy a quitar nada más por vista. Número 3. En la hoja de cálculo venta semestral, ajusta el ancho de la columna de B a G a exactamente 11 ¿qué? 11.5. Desde B hasta G, clic derecho, ancho. ¿Y era qué? 11.5. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien? ¿Sí o no? Allá atrás. ¿Sí? Correcto. Tarea número ¿qué? 4. Deseamos saber el total de ventas por cada agente para ambos semestres. En la hoja de cálculo venta semestral, copia las fórmulas de las celdas H3 a H20 para completar la columna total de la tabla. H3, H20, ¿no? Pues listo, nada más con un doble clic, ¿no? Y esta también. Aquí ya no existe lo selecciono, ficha inicio, rellenar hacia abajo. Les quiero aclarar, esas bases sirven así. Pongan atención, lo selecciono. O también está la otra. A veces le dan doble clic aquí en el primero y le dan enter y la tabla se hace automáticamente. Es otra forma de hacerlo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Bien. Otra forma de hacerlo es así. Seleccionar el rango que les están pidiendo y antes era ficha inicio, rellenar hacia dónde. Y se hace lo mismo. 3 formas diferentes de hacer. ¿Sale? ¿Dudas? Ok. ¿Número qué? Número 5. En la hoja de cálculo agentes, en la celda I2, utiliza una función que determine cuántos días no identificados tiene que agentes, aquí no identificados, y está. ¿Cómo lo hacemos? ¿A qué le suena? ¿A qué le suena? Contar puntos y blanco, ¿no? Listo. Contar puntos y blanco.
porque esos son los no identificados, ¿no? ¿Vamos bien? ¿Listo? Ok. ¿Qué tarea sigue la 6? En la hoja de cálculo, ¿qué? Cambia la dirección horizontal de los nombres de la gente a sangría, ¿qué? Cambia la alineación horizontal de los nombres a gente. O sea, estos, ¿no? Pues aquí es, no es aquí, es en alineación. Sangría, ¿no? ¿Dónde está eso? Aquí está sangría. ¿Ya lo vieron? Alineación del texto. Dice que sea ahora qué. Izquierda sangría y sea a 1, ¿no? Eso es lo que me está pidiendo. ¿Sí o no? Este no viene en el 365 de las tareas que vi, ¿eh? ¿Sí? ¿Hatsiri? ¿Vamos bien? Bien, ¿tarea qué? 7. En la hoja de cálculo agentes, convierta la tabla en un rango de celda conservando el formato. Eso es muy sencillo, agentes. Ya lo vimos, ¿no? ¿En dónde era? Diseño. Convertir en rango. Sí. Y ya, conservamos el formato, ¿no? Así de sencillo. ¿Dudas? Vamos a la 8. En la hoja de cálculo venta semestral, en las celdas H3, H17, aplica un formato de moneda y muestra un decimal. H3, H17, formato, aquí está, moneda, ¿cuántos decimales? 1, ahí está. ¿Sí, vamos bien? ¿Seguros? Bien, vamos a la 9. En la hoja de cálculo ventas, ¿qué? Crea un gráfico circular con subgráfico de barras que muestre el nombre del agente y el qué de ventas para el primer semestre. Posiciona el gráfico a la derecha de la tabla. El tamaño exacto y la posición del gráfico no son importantes. Entonces es nombre del agente y total del primer semestre. Selecciona el nombre del agente. Control qué. Total, ¿verdad? Y me dice que inserte una cosa que es un gráfico, creo que es este. Gráfico circular con subgráfico circular. ¿Sí o no? Así me lo están pidiendo. A la derecha. ¿Sí vamos bien o no? ¿Qué hiciste, Hatsiri?
¿Ya quedó? ¿Lo vuelvo a hacer? Estaba así, ¿no? Seleccionan el agente, luego control, lo que se muestra es que el total, ¿no? ¿Ya seleccionaste las dos? Le das insertar, le das aquí y le das que es el gráfico. ¿El dado también es con él? No. Es que es con subgráfico de barras, no sé qué diga la descripción. Es correcto, subgráfico de barras, tienes toda la razón, Toluco. Este, ¿no? Ya la he dicho. ¿Elimina esa? No lo elimines, nada más cámbialo. Cuando lo encimas ya lo cambia. ¿Sí? ¿Listo? Tarea 10. Mueve el gráfico circular a una nueva hoja de cálculo usando ¿qué cosa? ¿No? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Ya saben, clic derecho, mover gráfico, ¿a dónde? Con nombre gráfico primer semestre, ¿de acuerdo? Cuando lo tengan le dan a aceptar. Ah, sí, pero es... ¿Vamos bien? ¿De acuerdo? No nos decía nada del título, ¿verdad? ¿Tarea qué? En la hoja de cálculo, ventras ¿qué? Semestral, en la celda B37 utilice una función para mostrar el valor más alto de la venta de los agentes de primer semestre. Pues bueno, B37, ¿dónde está B37? Sí, pero otra vez, así como el gráfico ahorita yo fallé, B37, B37. Aunque sabemos que la vida real pues es en el B38, ¿verdad? Por lo que estamos viendo. Entonces, ni modo, lo voy a hacer aquí, ¿verdad? ¿Es que? Max, ¿pero de qué me está pidiendo el Max? No, más bien de aquí, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Porque esos son los del primer semestre. No tendría sentido el de todos, porque la suma está englobando, pues obviamente, los picos de todos, ¿no? ¿Vamos bien? Tarea 12. En la hoja de cálculo 20 semestral, en el rango de celdas ¿qué? Y 20 y 34, agrega ¿qué? Minigráficos de columnas al segundo semestre. Y 20, no sé qué. Pues ya, muchachos, eso es ¿qué? Insertar, gráfico de ¿qué? No, de columnas, ¿no? No es cierto, porque aquí el total no cuenta, aquí el total no cuenta. Minigráfico de columna y nada más son hasta diciembre, ¿verdad? Sí, si no se van a mostrar cosas raras ahí. Ahora sí, ¿no? ¿Listo? ¿Vamos bien? ¿Número qué? 13. El gerente desea saber el promedio de ventas para el segundo semestre, el promedio de ventas para el segundo semestre. En la hoja de cálculo venta semestral, en la celda B38, obtener el promedio de ventas totales del segundo semestre. Pues B38 es ¿verdad?
¿Qué hacemos? Igual a promedio, ¿verdad? Listo. ¿Ya? ¡14! En la hoja de cálculo 20 semestral, nombre a la primera tabla semestre 1 y a la segunda tabla ¿qué? Eso es un flan, me posiciono aquí, me voy a diseño y acá en lugar de tabla 1 se debe de llamar ¿qué? Recuerden que no lleva espacios, semestre 1 y esta se debe de llamar ¿cómo? Semestre 2. Listo, se acabó. ¿Continuamos? ¿Le damos unos 5 minutitos más? A ver si acabamos. Sí, llega tarde el maestro y ya se aquí temprano. Pues no manches también, ¿verdad? 15. Inserta un hipervínculo en la celda A2 de la hoja de cálculo venta semestral para la hoja de cálculo que no me está especificando una celda en específico, ¿estamos de acuerdo? No me está especificando, entonces vamos desde A2, o sea, A2 es ¿cuál? Esta, ¿verdad? Agente, y pues yo lo voy a posicionar a 1, ¿les queda claro? Entonces, voy aquí, si es A2, sí, ¿verdad? Bueno, pues ni modo, ahí insertar, ya lo saben, insertar, vínculo, ¿a dónde? Al lugar de este documento, quiero que lo lleve a agentes a la celda A1, ¿verdad? Listo, le doy a aceptar, y entonces ahí tenemos el agente, lo podemos probar, ¿no? El vínculo. ¿Vamos bien? Te posicionas aquí, le das en ficha insertar, y aquí está vínculo. Le das clic ahí y te aparece esto. Le das en el lugar en este documento. Seleccionas aquí la celda agentes y acá que diga A1. ¿Sí o no? Todas las prácticas que les he hecho sirven, todas sin excepción. Si no construyeron una base, imagínense empezar desde 2019 así, ¿no? En seco. Creo que no serviría. Muy bien, ¿listo? Siguiente. 16. ¿Cuántos son? 16. En la hoja de cálculo ¿qué? Venta semestral en la columna comisión utiliza una función para mostrar el texto si el valor total de ventas del primer semestre es mayor ¿a qué? A 35,000, de lo contrario muestre n diagonal a comisión. Entonces, ¿qué decimos? ¿Sí? ¿Sí qué? Si este es mayor o igual. Solamente si es mayor, ¿no? Si el total es mayor a 1, 2, 3, ¿qué le ponemos? Sí, ¿no? Le ponemos sí. Y de lo contrario, le ponemos ¿qué? N diagonal A. Listo. ¿Les hago un poquito más grande la fórmula? ¿Así está bien? No estás copiando mi fórmula. ¿Listo? ¿Podemos continuar?
Dejen vuelvo esto a su lugar porque si no... Ahí está. ¿Qué tarea vamos? En la 17. Agrega un texto alternativo. El texto alternativo más bien, este es el texto, ¿no? ¿Gráfico de qué? Al gráfico de la hoja de cálculo, gráfico primer semestre. Bueno, pues eso es aquí, gráfico primer semestre. Si yo le doy un clic aquí, no sé si en diseño venga texto alternativo o en formato. Pues en ninguna de las dos, entonces aquí le voy a dar clic derecho. Y aquí dice editar texto alternativo, ¿ya lo vieron? Clic derecho sobre el gráfico y viene la opción editar texto alternativo. Y ponen ese texto alternativo. Dale aquí eso. ¿Listo? ¿Sí o no? ¿Hatsiri brillas en esta clase? ¿Como nunca antes? ¿Ya sabías Excel? ¿Y entonces? ¿Te has dedicado a estudiar fervientemente? Listo, continuemos. En la hoja de cálculo, ¿qué? 1. Cambia los colores del gráfico a paleta monocromática 5. Dios mío. Eso es aquí. En diseño, cambiar colores, monocromática 5. Debe ser un rollo como. Aquí está monocromática. Es esta, ¿no? ¿Listo? Ok, siguiente, 19. Asigna el nombre agentes al rango de celdas A2 a 16 de la hoja de cálculo, ¿qué? Agentes desde A2 hasta 16. Entonces le asigno un nombre, ¿ya lo vieron? Aquí en fórmulas, asignar nombre. Este nombre se llama ¿qué? ¿Agente o agentes? Agentes, ¿verdad? Listo, ya se creó, ¿no? ¿Sí lo vieron o no? Muy bien. 20. En la hoja de cálculo venta semestral aplica el estilo de celda título a la celda ¿qué? A1, a ver. Pues este es A1, el estilo de celda, título. Es este, ¿no? ¿Lo alcanzan a ver ahí? ¿Listo? ¿Vamos bien? ¿Seguros? Denle, estamos al final. En la hoja de cálculo primer semestre, elimina la leyenda para que se muestren los valores de las etiquetas con ajuste ¿qué? Perfecto. A ver, número 1. Elimina la leyenda. Para empezar, la leyenda es esta, ¿no? Bye. ¿Y qué más? Etiquetas. ¿Con qué? ¿Ya lo vieron? Ajuste. Perfecto. Listo. ¿Dudas? (22) En la hoja de cálculo venta semestral, obtén la suma de ventas anuales en la celda B8 utilizando el nombre de los rangos en lugar de las referencias o valores. En la celda B8. ¿Dónde está eso? Pero en B8 no se va a poder, ¿no? Taca, 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 taca. Yo creo que se equivocaron, ¿verdad? Debería ser total de ventas anual. Lo vamos a hacer aquí, ¿están de acuerdo? Espero que bueno, aquí sí entiendan que no voy a encimar en B8 porque hay otro valor. Las ventas anuales. Entonces, ¿es sumar? ¿O es sumar o es promedio? No, sumar, ¿no? Sumar y vamos a fórmulas. Debe de decir que total del semestre 1, ¿están de acuerdo?
¿Y quién más? Semestre 2, ¿no? ¿Listo? Porque me dice que utilizando los rangos, bueno, los nombres, ¿no? De rangos en lugar de los valores. Coma. ¿No le da? ¡Ah! Suma, ¿verdad? Listo, ahí está. Todo por estar ahí leleando. Suma. ¿Listo? ¿Ya? 23. En la hoja de cálculo ven semestral, mueve las celdas que contienen los textos de las estadísticas de la columna A para que se alineen a los ¿qué? Resultados obtenidos. Mueve las celdas. A ver. En la hoja de cálculo venta semestral, mueve las celdas que contienen los textos para que se alineen a los resultados obtenidos. En la hoja de cálculo ven semestral, mueve las celdas que contienen los textos de las estadísticas de la columna A para que se alineen a los resultados obtenidos. Estamos hablando de estas, ¿están de acuerdo? Para que se alineen a los resultados obtenidos. Bueno, pues alineación nada más así. ¿Ya lo vieron? Es importante leer así, es de lo más complejo. Una vez que lo entiendan, pues ya pueden accionarlo. ¿Vamos bien? Correcto. 24 y penúltima. En la hoja de cálculo ven semestral, aplica el formato condicional al conjunto de un conjunto de iconos de 3 flechas de color a la columna total de ¿qué? De ambos semestres. Madre santa, a ver, ¿es esto? A ver si puedo así con control y todo esto. Y dar formato condicional de ¿qué? Conjunto de 3 iconos de 3 flechas, ¿no? Ahí está. ¿Sí o no? Listo, con un solo clic. ¿Sí? ¿Dudas? Terminemos esto de hoy. En la hoja de cálculo ven semestral, agrega una fórmula en la columna ¿qué? Que multiplica el valor de la columna total para el primer semestre por el impuesto de la columna K1. En la columna J, que multiplique ¿qué cosa? Total por el impuesto, pero el impuesto va fijo, ¿les queda claro? Listo. ¿No me pide un título? No así, o sea, se queda como columna, pues se queda así, ¿no? Obviamente en la vida real pues la tenemos que modificar. Paro ahí el video.